En la siguiente tabla se resume la cantidad de horas que un grupo de personas dedicaron en el último mes al estudio de la lengua francesa. Pero bueno, ¿qué nos encontramos esta vez? Resumen, una tabla con el mínimo, máximo y los 3 cuartiles. Pero, ojo, no viene el mínimo y el cuartil 1, pero sí viene el cuartil 2, cuartil 3 y el máximo. Pero bueno, además nos dan por ahí una información. Considere las siguientes proposiciones suponiendo que el recorrido de los datos corresponde a 30. Ese dato es importante porque me complementa un poquitito el faltante. ¿Qué era el recorrido? El recorrido corresponde a la resta del máximo con el mínimo. Quiere decir que esa resta da 30. Si yo tengo el máximo y el recorrido es de 30, ¿cuánto es el mínimo? Es una operación muy sencilla. ¿Cuál es el valor que tengo que restarle a 50 para que me dé 30? Ese valor es de 20. Entonces quiere decir que el valor mínimo es de 20. No me lo dieron, pero yo lo tenía que asumir con la información que viene aquí. Ok, ya tenemos un poco de información. Bueno, casi toda la información, solamente no tengo el cuartil 1. Pero yo sé que el cuartil 1 es un valor que podría ser 20, mayor que 20 o hasta 32 como mucho. Esos son los posibles valores que van a ir ahí. Okay, vamos a ver si lo ocupamos. Proposición número 1. Al menos el 50% de las personas del grupo dedicaron al estudio de la lengua francesa 32 horas o más durante el último mes. Entonces, que por lo menos el 50% de las personas dedicaron al estudio 32 horas o más. Recuerden que eso es información de la cantidad de horas. Entonces, veamos a ver. 50%. ¿Dónde encontramos nosotros el 50%? Ok. Entre el mínimo y el cuartil 2. Ahí hay un 50%. Aquí tenemos 32 horas o más. No, aquí tenemos más bien 32 horas o menos. Pero si nosotros tomamos de aquí en adelante, este 50% dedicaron al estudio 32 horas, que está aquí, o más. Entonces, la 1 es verdadera. Porque este 50%, esta mitad del grupo de personas, tienen 32 horas. Puede que exista alguien de 38, pero toda la información está entre 32 hasta 50 horas. Y lo que ocupamos es que tuviera 32 horas o más. Entonces, la primera es correcta. La segunda, con certeza, hubo al menos una persona del grupo que dedicó menos de 20 horas de estudio. O sea, que en este conjunto de datos, por lo menos hay una persona que le dedicó menos de 20 horas. Si nosotros vemos la información y entendemos por la deducción que se había hecho con este dato que el mínimo es 20 y el máximo es 50, quiere decir que todas las personas estaban desde 20 hasta 50. Y aquí dice que por lo menos, o sea que con toda certeza hay una persona de menos de 20 horas. Falso. Nosotros, la certeza que tenemos cuando trabajamos con estas tablas es que existe el mínimo y el máximo. Estos valores que se ven aquí puede que existan en el conjunto, pueden que no. Si recuerdan lo que se estudiaron en los cuartiles, saben a lo que me refiero.
Pero sí recuerden esto, los valores que con certeza existen en el conjunto es el mínimo y el máximo. O sea, la cantidad de horas que están recopiladas acá van entre 20 y 50. O sea, es imposible que exista una persona con menos de 20 horas. O sea, no tengo ningún dato aquí hacia atrás. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Solamente la 1. Considere el siguiente contexto. El recorrido de los datos sobre las edades en años cumplidos de los empleados de una empresa es de 35. Y el recorrido intercuartílico, voy a ponerlo de otro color, corresponde a 22. Nuevamente me están dando como los resultados. Y cuando eso sucede es porque viene información incompleta o algo tenemos que completar. Si el trabajador de menor edad tiene 19, entonces ¿cuál es la edad en años del trabajador o trabajadores de mayor edad? Ok. ¿Quién es el trabajador de menor edad que tiene 19? Eso es lo mismo que haber dicho el valor mínimo. Entonces, ¿cuál es la edad en años del trabajador o trabajadores de mayor edad? Entonces ya vieron cómo va el asunto. Si me hablaron del mínimo y me preguntan por el mayor edad, o sea, el máximo, es una formulita de la cual tenemos que buscar un valor. Yo tengo que el recorrido es el valor máximo menos el valor mínimo. El ejercicio me dice que el recorrido es de 35. Me preguntan por el máximo, yo no sé quién es, pero al restarle el mínimo, que es 19, su resultado va a ser 35. Y esto se resuelve, bueno, como ustedes quieran hacerlo. Pueden venir opción por opción y ponerlo aquí, quitarle 19, a ver cuál da 35. O pueden hacer la ecuación que están viendo ahí, que es un solo paso. El 19 que está restando pasa al otro lado a sumar. Y eso da como resultado 54. Quiere decir que el máximo es de 54. Para llegar a ese 54 lo pueden hacer por deducción, probando datos o como yo lo acabo de mostrar acá. Porque ustedes dicen, bueno, si el resultado es 35 y yo tengo 19 como el valor mínimo, entonces ¿qué número le quito 19 para que me dé 35? Y ahí ustedes prueban. Ahora, un detallito. ¿Por qué dice cuál es la edad en años del trabajador o trabajadores de mayor edad? Recuerden que cuando ustedes tienen el conjunto de datos, el típico conjunto de datos de la tabla, donde viene el mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo. El mínimo en este caso es de 19 y el máximo fue de 54. Pero ¿por qué dice trabajador o trabajadores? Cuando yo ordeno los datos, yo sé que el valor máximo es 54. Ahorita no sé de cuántos empleados es esta lista. Pero si yo tuviera toda la lista, ok, el menor es de 19, pero es posible que exista otra persona de 19 o 3 personas de 19. Lo mismo sucede en el máximo. Yo sé que el máximo es 54, pero puede que exista otro trabajador o varios trabajadores que tengan 54 años. Que aparezca en el mínimo y aparezca en el máximo no significa que sean únicos. Que existe esa posibilidad que no solamente uno tenga 54, sino pueden ser dos. Como puede ser uno, pueden ser varios. Por eso es que aquí se aclara esto, o no se aclara, se menciona del trabajador o trabajadores de mayor edad. Es por ese pequeño detalle.
considere el siguiente contexto. Ok, tenemos la misma información del ejercicio anterior, donde hay un recorrido de los datos que es de 35 y un recorrido intercuartílico que es de 22. Cuando la información inicial viene así es porque nos van a poner a pensar, a deducir algo. La número 1 dice: existen al menos 2 trabajadores cuya diferencia de edades es de 39. Es posible que con esa información que me dieron existan 2 trabajadores cuya diferencia de edad sea 39. Y da la casualidad que, vean la información que me dieron. Me dieron un recorrido y un recorrido intercuartílico. ¿Qué era el recorrido? El máximo menos el mínimo. ¿Qué era el recorrido intercuartílico? Es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces vean qué interesante. Al principio nos dicen el recorrido de los datos es de 35. O sea que entre el máximo y el mínimo hay 35. Recorrido intercuartílico corresponde a 22. Quiere decir que entre el cuartil 1 y el cuartil 3 hay 22 de diferencia. Entonces es posible lo que aquí dice, que en esa lista de trabajadores existan al menos 2 cuya diferencia de edades sea 39. Imposible. ¿Por qué? Porque la mayor diferencia que tenemos, que fue el recorrido que me mencionaron por ahí, es de 35. Así que no es posible que exista una diferencia de edad que llegue a 39. Porque lo más que hay de diferencia, que es el recorrido, es de 35. La primera, falsa. Ahora veamos la segunda. Si el primer cuartil corresponde a 23, o sea, si este valor es 23, entonces el tercer cuartil debe ser 45. Entonces será cierto que este menos este me da esto, me da los 22 que decían acá. Y sí, es cierto. Cuartil 3 menos el cuartil 1 me está dando el recorrido intercuartílico de 22 que me había dicho desde el inicio. Por lo tanto, la número 2 es verdadera. De ellas son verdaderas solamente la número 2.